Bien, entonces vamos a ver la sintaxis de la función strcat. Le tienes que pasar un string de destino, que en este caso es nombre, y le tienes que pasar un string fuente, es decir, a partir del cual vas a copiar. En este caso lo estamos viendo que apellido me lo concatene, me lo una a nombre. Entonces webtd se va a pegar con Daniel. Y aquí apellido nunca se va a ver afectado. Entonces fíjate, si hacemos lo siguiente, copiamos esta linecita para que veas que el nombre sí se está modificando, pero apellido no. Simplemente cambia el string de destino, pero el string fuente ese no se ve afectado. Vamos a ponerle acá un string que diga variable nombre, después de concatenar. Ahí le ponemos esto y vamos a ponerle nombre. Punto y coma. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo aquí dice, vamos a hacer un salto de línea. Print. Vamos a ponerlo por acá el salto de línea. Diagonal N. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo aquí dice, hola Daniel WebTD. Sí, efectivamente me lo está concatenando. Pero fíjate cómo aquí, como te decía, el string destino, ese sí se va a modificar. Porque el apellido, que no cambia, se lo juntas y se lo pegas a la variable nombre, al string nombre. Por consecuencia, fíjate cómo acá lo concatena todo muy bien. Pero fíjate cómo la variable nombre sí está siendo afectada. Está cambiando su string. En cambio, si imprimimos el apellido nunca va a cambiar. Vamos a ponerle variable apellido después de concatenar. Y le ponemos aquí en este caso apellido. Punto y coma. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo acá nos dice variable apellido después de concatenar webtd. Entonces, la variable destino, el string destino, siempre, ese sí se va a modificar. Por eso se dice que depende de nosotros asegurarnos de que el nombre es lo suficientemente grande. Por ejemplo, acá si le ponemos un 5, y acá le ponemos esto, una da, compilamos y ejecutamos, pues fíjate cómo ahí sale webtd, todo muy bien. En cambio acá si le ponemos esto, compilamos y ejecutamos y le ponemos en este caso 2. Acá ponemos 2, compilamos y ejecutamos. Pues fíjate cómo ahí nos sigue saliendo, pero todos hay que tener mucho cuidado de asegurarnos de que el destino sea lo suficientemente grande. Entonces con esto, pues fíjate cómo ya estamos metiendo todo esto, ya estamos viendo lo que es los strings. Como te digo, no podemos meternos tanto en los strings porque para saber cómo operan los strings, primero tenemos que saber cómo operan los arreglos. Entonces lo referente a los strings vamos a pararlo un poco y vamos a regresarnos un poquito ya a lo que vimos de la asignación. Vamos a ver la sentencia de asignación. Vamos a copiarnos el esqueleto de C y le vamos a poner en este caso, vamos ya en el 27 y le vamos a poner sentencia asignación. Acuérdate de no ponerles acentos tampoco a los nombres de programas, porque aquí en programación, como todos los lenguajes están escritos en el lenguaje inglés, pues no existen los caracteres latinos, por ejemplo la ñ y el acento, solamente caracteres disponibles en inglés. Entonces no pongas acentos en los programas. Dice, vamos a ponerle por acá y acá lo tenemos. Vamos a regresarnos un poquito. Dice, recuerda que una statement, una sentencia de asignación consiste de una variable seguido del signo igual, seguido del signo igual, ahí lo ponemos, seguido de un valor para ser asignado a la variable y finalmente seguido por un punto y coma, en este caso punto y coma. Entonces, por ejemplo, la sintaxis se reduce en este caso a variable igual
valor, punto y coma. Entonces, esta es la sintaxis de una expresión o una sentencia de asignación. Y siguiendo con esto, vamos a ponerle por acá, valor debe ser compatible con variable. De lo contrario, obtendremos un error. Por ejemplo, si variable es de tipo int, nosotros debemos de meterle un literal de entero. Obviamente, si una variable es int, pues debes de meterle un entero, un int. Y si la variable es double, nosotros debemos de ponerle en este caso un valor double. Entonces, si la variable es double o float, tienes que meterle un número de punto flotante, sí o sí, es decir, de punto decimal. Y si, por ejemplo, la variable n es de tipo int y la variable x es de tipo doble, nosotros no podemos hacerlo. Fíjate, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplillo por acá. Vamos a ponerle int n. Vamos a meterle en este caso string. Compilamos y ejecutamos. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo nos sale. Dice, advertencia. La inicialización hace que enteros de apuntar con un casa. Entonces esto es incorrecto. Tú no puedes hacer esto. Entonces hay que poner siempre tipos de datos compatibles. String con string. Enteros con enteros. Float con float. Double con double. Etcétera. Lo que ya sabemos. Obviamente una variable double sí le puedes meter un float, pero eso es una pequeña excepción. Entonces, dice, vamos a ponerle por acá una forma de pensar la asignación, como ya lo hemos visto, es que se evalúa el valor situado a la derecha del igual. Por tanto, el valor obtenido se almacena en la variable de la izquierda del igual. Entonces dice, una forma de pensar la asignación es que número 1 se evalúa el valor situado a la derecha del igual, es decir, se evalúa lo que tenga que dar de valor. Acuérdate que es una expresión y se reduce un valor. Y luego, por tanto, una vez evaluado, vamos a ponerle por acá, una vez evaluado, número 2, una vez evaluado, vamos a ponerle esto, una vez evaluado, el valor obtenido se almacena en la variable de la izquierda. Entonces eso es el tercer paso. Y luego acá dice, el valor anterior de la variable, si es que había uno, se perderá. Esto porque recuerda que una variable solo puede almacenar un valor a la vez. Y esto ya lo habíamos visto. Dice, el valor anterior de la variable, si es que había uno, se pierde. Se pierde. Esto porque recuerda que una variable solo puede almacenar una variable a la vez. Entonces, por ejemplo, acá si tenemos un int 1 y luego hacemos n es igual a este numerito, el anterior era 1. Entonces el 1 se pierde y se mete el 23. Por ejemplo, si esto nomás está declarado, pues el 23 es el primero. Entonces, si hay un valor previo, se pierde el previo y se mete el nuevo. Porque una variable solo puede almacenar un valor a la vez. Se va sobreescribiendo. Un valor siguiente sobreescribe un valor anterior. Pero vamos a ver ya para el próximo video. Saludos.